Les ha causado la muerte presumiblemente por shock hipovolémico. De seguro se está preguntando usted qué pasa en las cárceles de nuestro país. Esa consulta se la vamos a trasladar al director de régimen penitenciario que está con nosotros esta noche. Don Juan Carlos Limpias, bienvenido. Muy buenas noches, Luciana, a la orden. ¿Qué pasa en las cárceles de nuestro país? Haciendo un conteo de los últimos hechos, serían 3 fallecimientos, 3 muertes en la cárcel de Chonchocoro y 1 en Palmasola. Sí, bueno, ya habíamos informado el día de hoy de los decesos. La anterior semana, lastimosamente, funcionario policial involucrado, hoy en privación de libertad y a punto de recibir la baja definitiva. Un hecho también de otro policía, un mayor de policía en Uyuni, en un centro penitenciario provincial que tenemos allá, involucrado igual en un hecho delictivo, pero la actuación inmediata en privación de libertad y también con la baja definitiva, como ya lo ha informado nuestro hermano ministro de Gobierno. Son acciones que pasan, pero no comparto cuando se manifiesta de que se está perdiendo el control de los centros penitenciarios. Cuando tenemos casi alrededor de 800 universitarios en los centros penitenciarios, hemos incursionado en las universidades, hemos sacado más de 20 centros productivos en este último tiempo. Chonchocoro, hace unos días atrás, nuestro ministro de Gobierno entregaba 80 banquetas, pupitres a un colegio fuera de la ciudad de La Paz, a un colegio que necesitaba. Hay una respuesta, creo, ahí. Estos hechos aislados, que si bien se han dado continuamente en estas 3 muertes, pueden reflejar el hecho de que se estuviera perdiendo el control de un centro penitenciario o de las cárceles en Bolivia, cuando todavía mantenemos por muy debajo los índices de violencia intramuros respecto a otros países, como los que tenemos en Brasil, Argentina, etc. Entonces yo sí rechazo esa situación. Sí hay una situación preocupante que amerita de la atención de las autoridades respecto a la seguridad y mejorar, como lo hemos hecho el día de hoy, una intervención en Chonchocoro, uno de los centros penitenciarios donde no es una guardería, pues, Luciana, es un centro penitenciario donde hay privados de libertad, lastimosamente, de alto riesgo del país. Hay privados de libertad extranjeros, sicarios, que no tienen miedo a nada prácticamente, los cuales los tenemos también bajo un control. Pero obviamente hay situaciones que debemos mejorar. Pero en global yo no comparto que se esté queriendo tergiversar o satanizar un hecho con tantas cosas positivas. Hemos metido nosotros los medios de prensa. Sus colegas entran todos los eventos, por lo menos una vez por semana, a los centros penitenciarios con nosotros para ver las actividades diarias que hay en los centros penitenciarios. Entonces creo que nosotros vamos a siempre tratar de ser sinceros en la información y obviamente transparentes en la misma. Quiero por favor que juntos, director Limpias, escuchemos la opinión de quien hace algunos años estuvo en el mismo cargo que usted. Perder el control de los establecimientos penitenciarios significa pérdida de vidas. Significa que no se tiene el control en las puertas. Significa que no estamos rehabilitando porque hay 71% de reincidencia. Perder el control significa que no tenemos carrera penitenciaria y quienes son nombrados en estos lugares por miembros de la policía boliviana hacen labor de 6 meses o 1 año como máximo. Después de adquirida la experiencia son llevados a otras instituciones y perdemos el control. Perder el control significa que tenemos 76 funcionarios civiles, es decir, psicólogos, médicos, trabajadores, educadores sociales, para 30.000 personas. 2.000 personas tienen que atender cada uno de estos profesionales. Eso es perder el control. Perder el control es no tener los recursos necesarios para alimentarlos. Perder el control es que el microtráfico esté presente en los establecimientos penitenciarios y salga de estas estructuras. Perder el control es el miedo que tiene la ciudadanía y el persinarse cuando pasa por los ambientes penitenciarios. Perder el control es no tener cárceles con clasificación, privados de libertad sentenciados y privados de libertad con detención preventiva. Perder el control es, en estos privados de libertad sentenciados, no clasificarlos, tenerlos en una misma bolsa, en un mismo lugar.
Perder el control es tener detenidos preventivos abusados por los que tienen delitos mayores o sentenciados. Perder el control es no llamar listas. Perder el control es que existan cárceles de mujeres en las que están varones haciendo las custodias, con toda la afección de tipo sexual que pueda darse en estos ambientes. Perder el control es que nuestros jóvenes estén drogándose al interior de las cárceles, convirtiéndose en adictos, que cuando salgan de estos ambientes, por la adicción van a buscar satisfacer esta adicción y podrían matar personas, como ya ha sucedido. Perder el control es que los padres se vuelvan alcohólicos y cuando los hijos van a visitarlos, las hijas van a visitarlas, encuentran a su padre alcohólico y lo abandonan en el ambiente penitenciario. Perder el control es que entren a las cárceles adolescentes para las actividades de tipo sexual. Perder el control es tener prostitución al interior de las cárceles. Perder el control significa muchísimas actividades que podríamos determinar. Es hora de tener una casera penitenciaria. Es hora de que la administración civil se haga cargo de las cárceles. Los bachilleres, los egresados de universidades, los que salen de los cursos en los institutos superiores, todos ellos van a ser convocados para que hagan un curso de 3 meses para seguridad penitenciaria. Y vamos a empezar con una nueva visión del sentido de rehabilitación. Y así vamos a empezar a controlar las cárceles, una por una. Director Limpias, me gustaría escuchar su postura en torno a lo que acaba de manifestar quien ha sido ex autoridad. Bueno, ni siquiera parcialmente de acuerdo con esa opinión, porque, bueno, una opinión ya descontextualizada, ¿no? Yo sí comparto el tema de la casera penitenciaria, creo que es una deuda pendiente, pero que no es significante en el sentido de, más allá de lo que podemos hacer en formación nosotros. Hablamos de cárceles manejadas por civiles. Yo he tenido la suerte en los años que llevo trabajando en la administración penitenciaria, en este tema penitenciario, de visitar algunos centros penitenciarios en Perú, en Colombia y otros países, donde es manejado y hay una casera penitenciaria por civiles, ¿no? Pregúntenme, Luciana, si allá no hay drogas, si no hay alcohol, si no hay las cosas que mencionó Ramiro, ¿no? Si no hay celulares, si no hay muertes o fugas, ¿no? Estamos hablando de personas civiles que están manejando en otros países. Yo no quiero entrar en la crítica con mis homólogos de otros países con los cuales tengo y mantengo también una relación de intercambio de acciones, pero en esos países están manejados por civiles y las cárceles son más incontrolables. Si no, veamos estadísticas, manejamos estadísticas. La CIDH reconocía un hecho de que nuestras cárceles son las menos violentas de América Latina. Son las menos violentas por muy debajo incluso. No tenemos cultura de fugas, cultura de violencia. Hay muertes, sí, que se dan esporádicamente, pero no se relaciona en comparación a otros países. Por eso yo, en principio, Luciana le decía, yo no voy a dejar de lado y voy a estar de acuerdo que se está perdiendo el control de las cárceles por 3 muertes o 4 muertes, que no quisiéramos ni una en nuestros centros penitenciarios. Nos esforzamos el día a día para ello, pero no podría dejar de lado gente que se está sacrificando al interior. Hace unas semanas, cuando festejamos a las citas, destacamos todo el trabajo que hacen los privados de libertad. Cuando participamos en las ferias internacionales, en la rueda de negocios que está como nunca antes, hemos participado en ruedas de negocios en Santa Cruz. Queremos, por unos hechos, pensar que todas las cárceles están de cabeza y que no hay control y que no hay reinserción social, pero que no hay esfuerzo del más de 80%, Luciana. Sí, entiendo lo que me dice, director Limpias, y ya que menciona a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha visitado en varias oportunidades nuestro país, y el tema específico de las cárceles, evidentemente ha detectado que el hacinamiento es uno de los problemas críticos que atraviesan las cárceles en nuestro país. Solo por mencionar, entiendo que hay una elevación de un 11% en la comparación entre la gestión 2023 y la 2024.
4. Pero por otro lado, la CIDH ha detectado, por ejemplo, los siguientes puntos: que hay deficiencia de atención médica, que hay escasez de agua, escasez de alimentos, ausencia de espacios para recibir las visitas y deterioros físicos en las infraestructuras al margen de ese hacinamiento que me imagino también es difícil de atravesar día a día, director. En 2 años y un mes prácticamente, de 18,000 privados de libertad hemos subido a 32,500, casi 33,000 privados de libertad, casi 14,000 privados de libertad se han incrementado como nunca antes en la historia. Obviamente el hacinamiento tiene sus colaterales. No nos permite, cuando nosotros estamos inaugurando un aula, el órgano judicial nos llena esa aula para vivir, para quitarnos el derecho a estudiar. Obviamente el hacinamiento sí tiene esos colaterales que no dejan desarrollar la reinserción social para lo que estamos llamados, y obviamente cuando hay hacinamiento también hay estos niveles que se pueden derivar en la violencia, como hemos visto en este último tiempo. Pero también es importante los esfuerzos que se han hecho en este último tiempo viendo la infraestructura. La CIDH observaba obviamente el tema de salud pese a los esfuerzos de haber ya asegurado casi al 90% de los privados de libertad en el SUS, tener convenios con todos los hospitales de tercer nivel, como lo hemos mostrado. Pero obviamente siempre va a haber observaciones porque tenemos todavía deficiencias en nuestras cárceles, eso no vamos a negarlo. Todavía tenemos una deuda histórica con la infraestructura penitenciaria, con los servicios básicos, pero se ha avanzado bastante en este último tiempo. Por eso nosotros creemos un poco de que tenemos que seguir haciendo los esfuerzos, seguir avanzando, pero por eso también nosotros hemos abierto. Yo me acuerdo, Bolivisión ha sido uno de los primeros medios que se ha subido a los techos del penal de San Pedro, por ejemplo, para mostrar cómo trabajan los privados de libertad a pesar de las adversidades y las limitaciones que hay de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Esas cosas no se pueden dejar de lado por ciertos hechos y empezar a satanizar o estigmatizar, que también por hecho la CIDH ha tocado y ha hablado con nosotros. Ha habido una queja de parte de los privados de libertad que no se reconoce por la opinión pública, por la población, estos esfuerzos de los bachilleres profesionales que salen en los centros penitenciarios, de la producción de los centros penitenciarios. Y yo por eso voy a ser una de las personas que siga defendiendo este hecho, no solamente porque esté en el cargo. Yo llevo más de 25 años trabajando en la temática penitenciaria en distintos ámbitos. Siempre he sido un defensor y creo en la reinserción social, creo en la persona privada de libertad, más allá de ciertos hechos aislados que se vayan a dar. Le agradezco, director, por haber estado con nosotros esta noche aquí en vivo. Luciana, un abrazo, buenas noches. Igualmente, buenas noches. 22:18. Permítame darle un vuelco de página y ponerle ritmo musical con nuestros invitados. Furia Loca está ya con nosotros. Música para ustedes.